¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Silva Limón. Presento el mapa conceptual de una estructura organizacional de una empresa. La estructura organizacional es la forma en cómo se asignan las funciones y las responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos. En este caso, la estructura organizacional que presento es sobre el departamento de la empresa Yield Chipset, comenzando principalmente por su descripción de puestos, responsabilidades del puesto y las tareas que se desean cumplir del dicho puesto. De ahí se desenlazan los distintos puestos del departamento. Como podemos observar, incluye ingenieros, tanto como técnicos. Podemos observar del lado izquierdo que primeramente se desglosa el ingeniero de producto, mostrándonos la descripción del puesto. Por ejemplo, dice, está a cargo de la implementación de los programas de prueba de la fábrica. Él o ella es el experto en los problemas relacionados con los dichos programas de pruebas. Se desglosa a sus responsabilidades. Una de ellas es transferir e implementar nuevos programas de pruebas y patrones de pruebas. Otro de ellos es compilar y configurar los programas de pruebas. De ahí, de manera jerárquica, también nos menciona los conocimientos y comportamientos requeridos que tiene que cumplir el ingeniero de producto. Menciona completamente bilingüe, inglés y español, debe hablar. Habilidades de programación, a gusto con la toma de riesgos y el cambio. Conocimiento intermedio en la interfaz de programa de pruebas. Y de ahí, el lado derecho, se van desglosando las diferentes tareas que debe cumplir cierto puesto. Por ejemplo, ahora en el caso del técnico de introducción de nuevos productos, nos describe sus responsabilidades. Responsable por el manejo de los materiales. Debe ejecutar la revisión de sistemas para soportar los experimentos de NPI. También nos muestra sus conocimientos y comportamientos esperados. Uno de ellos es conocimiento básico de rendimiento, estadística y bases de datos. Del lado del ingeniero de rendimiento nos muestra su descripción del puesto. El ingeniero de rendimiento extrae y analiza toda la información recolectada durante las pruebas. Entonces, como podemos observar, en esto consiste una estructura organizacional. De manera ordenada, organiza los puestos y describe las tareas y las responsabilidades que debe cumplir cada persona en su dicho puesto. Continuando, ahora presentaré un mapa conceptual acerca de las normativas jurídicas. Una normativa jurídica es un mandato o una regla que tiene como principal objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. Una norma jurídica establece derechos y deberes que deben respetar los individuos de la sociedad, ya que si no los cumplen, pues se otorga una sanción. Bueno, para comenzar nuestro mapa conceptual, iniciamos desde las fuentes formales del derecho que presenta esta normativa jurídica. De ahí desenglosa las que la conforman. Una de ellas es la legislación, otra la jurisprudencia, otra la costumbre, normativas individualizadas y finalmente principios generales del derecho. De ahí, de cada una nos da su concepto. Si vamos a la de legislación, nos dice que la ley constituye en nuestro país México la más importante fuente formal de derecho. En el ámbito federal, el proceso legislativo está previsto en los artículos 71 y 72. Ahora, si nos vamos
a una de sus fuentes formales de derecho, que en este caso es la jurisprudencia. Nos define que es un conjunto de principios establecidos en las resoluciones y determinados tribunales al interpretar las leyes o al definir los casos no previstos de ellas. Ahora vamos con costumbre. Nos define que es el procedimiento consuetudinario de creación del derecho. Se trata de diferentes normas jurídicas no escritas impuestas por el uso, es decir, a través de la reiteración constante de una conducta de los hombres. Continuando con la normativa jurídica, pasamos ahora al siguiente mapa conceptual acerca de las garantías individuales. Este nos desenglosa las garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de seguridad jurídica, garantías sociales y garantías en materia económica. Resumiendo, el concepto acerca de garantías de igualdad nos indica que tiene por objeto evitar privilegios y otorgan a todos los individuos los mismos derechos. Resumiendo el concepto que nos indica las garantías de libertad, nos indica que permiten la autodeterminación de las personas y su situación que el Estado debe respetar. Las garantías de seguridad jurídica nos definen que se refiere a determinados procedimientos a los que debe apegarse el poder público, cuando con sus actos pretenda afectar a los gobernados. Continuamos con las garantías sociales y nos indica que establecen derechos y prerrogativas de los grupos humanos o de la nación en su conjunto. Finalmente, con las garantías en materia económica, nos define que también son de contenido social porque imponen al Estado deberes de beneficio de toda la población. Y esto es el mapa conceptual sobre las garantías individuales de la normativa jurídica con sus respectivas garantías. Continuando con la tarea número 3, presentaré un mapa mental sobre una normativa fiscal del artículo llamado Lo que todo contribuyente debe saber, y empieza en el módulo 5 abarcando el tema de los impuestos federales. En este módulo se da a conocer un panorama general de los 4 impuestos federales, que son los que mostraré en mi mapa mental. El primero es impuesto sobre la renta, el segundo es impuesto al valor agregado, el tercero es impuesto especial sobre producción y servicios, y el último es impuesto sobre automóviles nuevos. La normativa fiscal se habla con base en la perspectiva ley que los regula. En el artículo también se menciona los elementos esenciales de los impuestos. Se menciona que el principio de legalidad o reserva de ley tributaria exige que todos los impuestos se establezcan en ley. Sin embargo, como se señaló en el módulo 2 de esta serie, no basta con que la ley determine cuáles impuestos deben pagar con los contribuyentes, sino que también es necesario que se especifique claramente los elementos esenciales de cada impuesto. Estos elementos esenciales nos ayudan a entender quiénes son las personas que deben pagar determinado impuesto, cuánto tienen que pagar, cuándo lo tienen que pagar y por qué hecho o acto lo tienen que pagar. Es decir, el contribuyente debe conocer suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales. Conforme a este artículo, la norma jurídica tributaria debe advertir quiénes se encuentran sujetos al pago, cuál es el objeto de gravamen, sobre qué base se determinará el impuesto y también la tasa aplicable o tarifa según sea el caso. Y bueno, ahora comenzando a analizar el mapa mental, podemos observar que en el centro se encuentra el título de impuestos federales. De ahí se subdividen sus impuestos, que es el impuesto sobre la renta. Este nos indica el concepto que abarca este impuesto. Nos menciona
que el impuesto sobre la renta es un impuesto general, personal y directo que agrava los ingresos de las personas físicas y morales. También nos dice que fue introducido dentro de nuestro país en 1925 y se rige por la Ley de Impuestos sobre la Renta. También se desglosan algunos aspectos que este contiene. Es para residentes en México, que cualquiera sea la ubicación de la fuente de riqueza respecto de todos sus ingresos. También residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles al dicho establecimiento. Es aplicable para las personas que cuenten con estas especificaciones. Dentro de otros impuestos federales se encuentra el impuesto al valor agregado. Nos redacta su concepto y es que el IVA es un impuesto general en indirecto que se genera cada vez que se compra algún bien o servicio, con algunas excepciones, y grava todo valor que se agrega en la mercancía en un proceso de producción. Se desglosa con características que nos menciona: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, arrendamiento de bienes, importación de bienes y servicios. El tercer impuesto federal es el especial sobre producción y servicio. Nos define que, como su nombre lo indica, es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios. Estos bienes y servicios por lo general causan un perjuicio social o su consumo no es deseado. Nos entrega características: la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importancia de los bienes señalados en la ley de este impuesto federal, la prestación de los servicios señalados en la ley. Y finalmente se encuentra el impuesto federal sobre automóviles nuevos. Nos define que este impuesto es un impuesto especial al consumo que agrava la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional, así como la importancia definitiva de automóviles cuyo año modelo corresponde al año modelo en que se efectúa la importación, o a los 10 años modelo inmediatos anteriores. Sus características finales son que enajenen automóviles nuevos, enajenación al consumidor por fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el rama de vehículos, que importen en definitiva al país automóviles, siempre que se traten de personas distintas al fabricante. Y estos son los 4 impuestos que se mencionan en la normativa fiscal del artículo Lo que todo contribuyente debe saber del módulo 5.